Es grato y oportuno contar esta noche aquí en Jornada Extra con la compañía del doctor Leonardo Aguilera. Leonardo es originalmente economista, Así tiene es. posgrado en ciencias políticas y Así es. sociales, en fin. Y además director del Centro Económico del Cibao, que ya Así es. tiene más de 2 décadas haciendo encuestas y Así haciendo es. trabajos de investigación sistemática para instituciones privadas y públicas. Así es. Es un hombre para conversar con él porque es economista y politólogo al mismo tiempo, es una Sí. combinación importante para que nos dé un vistazo rápido así del panorama nacional, cómo lo ve, y después hablaremos de encuestas. Claro que sí. Bueno, Juan Bolívar, buenas noches, un placer estar contigo. Mira, lo primero es la situación en el país política de manera general se ve confusa, porque tú sientes como ciudadano que el gobierno ha ido perdiendo respaldo, el propio presidente, que la situación económica se ha ido deteriorando, pero sin embargo tú no percibes en la acera de enfrente un mejoramiento de lo que es la oposición a ese gobierno. Entonces, el presidente que vivió, digamos, momentos difíciles a partir del 22 de enero, cuando el inicio de la Marcha Verde, se ha ido recuperando poco a poco y no ha sucedido así con un mejoramiento de la fuerza de oposición del país. En el plano económico, la economía se mantiene como una de las más altas tasas de crecimiento de América Latina, en competencia permanente con Panamá, como las dos economías cimeras, y aunque el pronóstico es de que la economía va a terminar en alrededor de un 5%, sigue siendo el problema crecimiento sin redistribución de ese crecimiento en la población, y por eso cuando tú hablas con las personas, tú percibes insatisfacción en la propia situación económica. Sin embargo, ¿qué te presenta eso, Juan Bolívar? Que mucha gente dice, ¿cómo tú estás ahora económicamente? Mal, muy mal. Y el país, muy mal. ¿Cómo tú crees que te vas a sentir en el plano económico cuando termine el gobierno de Danilo Medina? Mejor que ahora. Y cuando tú dices mejor que ahora, ¿cuál es ese porcentaje? Sobre el 60% de la población. Es decir, aunque haya una situación de dificultad en el plano económico, aunque el gobierno ha pasado por momentos de dificultad, sin embargo, la gente tiene esperanza, tiene expectativa de que las cosas van a estar en un par de años mejor que lo que están en estos momentos. Ese es el panorama, digamos, general. ¿Y a qué se puede atribuir eso? Un éxito de la campaña, de la enorme campaña publicitaria, de la cantidad de promotores que tiene el gobierno en los medios, en fin, de la pérdida de independencia y el aumento de la dependencia de los medios de comunicación sobre el gobierno. Mira, yo creo que hay una ligazón, hay una liga de eso que tú planteas, pero también con las falencias que tiene la propia oposición. La oposición, las debilidades Sí, las propias y debilidades. la dispersión. Así es, porque tú dices, bueno, el presidente ganó con 61.7 hace ya un año y medio. ¿Y en cuánto está el presidente ahora? Bueno, cada quien tiene su propia cifra, pero supongamos está en 40 y pico. El pico se lo pone cada quien. ¿Dónde están esos puntos, esos 17 puntos que allá no tiene, 18, 15? Bueno, la encuesta Galo, la última encuesta así de credibilidad que se publicó, daba 52, bajó a 52 el presidente. Correcto. Todavía estaba sobre 50. Correcto. Entonces tú dices, hay bueno, otras que lo bajan de 50, hay otras encuestas. Sí, hay otras que lo bajan de 50. Pero tú dices, bueno, ¿dónde se han ido? ¿Creció o crecieron los partidos de oposición? No. Lo que ha crecido es el que dice que no vota por ninguno. Entonces, ese que dice que votaba, por ejemplo, por Danilo Medina y hoy día dice no voto por ninguno, no ha pasado a ningún partido. Entonces, esa posición se mantiene ahí y esa posición o se queda ahí definitivamente o vuelve al redil de donde abandonó. Yo dije hace como 2 meses en un análisis que la oposición política no había sido capaz de capitalizar el descontento, la indignación que ha generado la Marcha Verde. Así es. Y yo diría que el hecho de que, y además que por primera vez, por ejemplo, en otra encuesta, creo que fue en la de Penanchoy,
Marpen, porque ya no es Choice, Marpen, que aparece más creo que el 52, 54% insatisfecho con la democracia, o que dice que ya no está en ningún partido. ¿No será efecto de esa insatisfacción que ha generado, que digamos que ha detonado la Marcha Verde? Mira, yo creo que también hay algo de eso. Ahora, las encuestas hay que saber leerlas. Sí. Esos mensajes no son sencillamente tan uno y uno son dos. Cuando te dice, por ejemplo, la mayoría abrumadora te dice que no es cierto, que no simpatiza por ningún partido. No es verdad. Nosotros promedio tenemos, todos estos años hemos estado midiendo de manera mensual. Y siempre lo que dice... ¿Mensual? ¿Ustedes están haciendo encuestas cada mes? Permanentemente durante los últimos 8 o 9 años, nosotros medimos mínimo... ¿Cada mes? Cada mes. ¿Y quién paga esas encuestas cada mes? Bueno, hay diferentes clientes y cuando no están los clientes, la propia empresa asume eso como compromiso. Para mantenerlo cada mes. Así es, así es. Entonces, ¿qué nos dice promedio? Que quienes dicen que no simpatizan por ninguno es un 20 y pico. Pero tú puedes ponerle el 30 que tú quieras. Ahora, cuando tú le preguntas por cuál partido usted simpatiza, no, por ninguno. Ponle 25%, dice que ninguno. 1 de cada 4. Pero cuando tú preguntas por quién tú vas a votar, entonces sí tienes decisión. Es decir, no es partidario, no es simpatizante de un partido, pero sí es partidario de una candidatura de uno de esos partidos. Porque el sistema de partidos en la República Dominicana, que todos sabemos, está en crisis. No es verdad, Juan Bolívar. No está en crisis porque son primero los que llevan a la gente a votar. Y segundo, la abstención no crece. Tú tienes una abstención promedio aquí en los últimos 5 o 6 procesos electorales presidenciales de un 29%. Entonces, se supone que si hubiese una crisis de los partidos, como se ha estado planteando, entonces el 40% y no es que hay no demasiada dependencia del Estado y que la política lo determina tanto, porque, qué sé yo, ya se ha documentado cerca de la 1/4 de los miembros del padrón, de los que están empadronados para votar, reciben una asignación mensual del Estado, desde una tarjetita chiquita hasta un sueldo grande. Sin embargo, yo lo que creo es que aquí la gente, como en la mayoría de los países, hemos trabajado en campañas electorales en El Salvador, en México, en Haití, todos piensan prácticamente de la misma manera. Sí, sí. El proceso electoral. Cuando yo digo esto no me refiero solamente a los que están votando por el gobierno, sino que a los que están en la oposición están pensando en ser parte de ese 25%. Mira, entonces la gente se dice, sí, voy a votar por alguien a ver si sale mi premio. Mira, yo lo que creo es que, como siempre hemos dicho, los procesos electorales son precisamente estado de ánimo. Y aquí la gente no vota para que les resuelvan sus problemas. Y eso puede parecerle una aberración a los sociólogos. Aquí la gente vota de manera visceral. Aquí la gente vota a favor o en contra de un candidato. Claro, hay un porcentaje elevado que sabe que vota para mantener los propios privilegios que tenga o las propias necesidades que le satisfagan. Tan alto como un 23-24%. Claro, y otros que aspiran a que les resuelvan su problema. Pero los procesos electorales en República Dominicana son procesos electorales de un estado de ánimo permanente. Y tú dices, ¿y cómo la gente puede votar por ese señor? Bueno, porque precisamente ese señor le cae simpático. ¿O cómo no votan por este hombre tan honrado? Y te pongo un caso. ¿Tú crees que es posible que un hombre de la categoría de la resiedumbre moral de Eduardo Estrella pueda ir a un proceso electoral y sacar... Te iba a adivinar el pensamiento. Yo estaba esperando que tú mencionaras a Eduardo Estrella, un ejemplo. Exacto. Ciertamente. Te puede sacar 0.2 en un proceso electoral, 0.5. Cuando tú dices, bueno, si es verdad que lo que este país necesita es una revolución moral, ese hombre representa una revolución moral. Para no hablar de otros candidatos. Sí, sí. ¿Verdad? Y entonces, ¿y por qué la gente no vota? Porque la gente no vota ni moral ni en contra de la moral. La gente vota por lo que le gusta o no le gusta, de manera general. Bueno, pero y ese es un proceso digamos grave. Que la Marcha Verde ha abierto un espacio de contestación, de cuestionamiento, de insatisfacciones, de indignación, que está ahí. No lo ha sabido aprovechar la oposición. Así es. Pero ¿lo podrá aprovechar o surgirá una instancia nueva que lo vaya a aprovechar? Porque en muchísimos países, tú mencionaste a Panamá ahorita,
Sí. En Panamá, en Costa Rica, en Centroamérica, en Guatemala, en todos los países y en América del Sur surgen Y movimientos en España. de insatisfacción y se convierten en Sí. opciones políticas. Mira, la Marcha Verde está emboscada, Juan Bolívar. ¿Por qué? Porque la Marcha Verde despertó el estado de ánimo de este país ese 22 de enero. Porque aquí poca gente no se moviliza en contra de la impunidad y la corrupción, que es una barbaridad en este país. Ahora, ¿por qué está atascada? Porque la Marcha Verde no quiere ser partido político. No quiere ser lo es. organización política. Es un movimiento social. Correcto, pero está obligada a convertirse en un movimiento que participe en el proceso electoral. Porque Pero si no no, será que más bien al revés, que son los partidos políticos los que están obligados a dar respuesta a esa insatisfacción que genera ese movimiento. bueno, el problema es que la Marcha Verde no ve prácticamente en los candidatos quién puede representar los intereses que Pero ellos es muy representan. temprano para que la Marcha Verde vea eso. Lo que sí es tiempo es para que los dirigentes de oposición, digamos, se posicionen sobre esa demanda de la Marcha Verde y sobre esa insatisfacción. Correcto, pero lo hacen los partidos y deberían de ir buscando esas alianzas estratégicas la propia Marcha Verde. Pero la Marcha Verde dice, no queremos ser partido, no queremos, pero está obligada a hacerlo, como fue el movimiento en España y como ha sido en otro lado. Porque ¿de qué forma tú canalizas? Si cuando tú dices, bueno, a través de los partidos de oposición, pero si la Marcha Verde se queda en que solo ellos son los que representan la pureza, los que representan la lucha contra la corrupción y más nadie, tienden, Juan Bolívar, a hacer un movimiento No, fallido. porque la Marcha Verde no ha sido así. La Marcha Verde ha estado abierta incluso a la participación de los partidos políticos de oposición y los líderes han estado participando. No todos, pero buena parte de los líderes han Yo estado digo esto, participando. Juan Bolívar, para que la Marcha Verde no se desvirtúe y pueda ser lo que fue ese 22 de enero, que fue Bueno, un día pero tú mortal. dices 22 de enero, pero el 16 de julio fue muchísimo más grande la manifestación que hubo en la capital, Entonces, la marcha del 16 de si julio. pueden canalizar todo este país está indignado, Juan Bolívar, con la corrupción, pero más que con la corrupción, incluso con la impunidad. Porque tú dices, Sobre bueno, todo con la impunidad. correcto, porque tú dices, cualquiera puede ser corrupto, nadie sabía que iba a ser Pero corrupto. si lo agarran, hay pero que, si lo hay que agarran y lo sueltan. procesarlo. Entonces, ese es un clamor que lo siente el país, salvo el caso de los que se han beneficiado de la corrupción. Sí, claro. Pero el país abrumadoramente está ahí. Entonces, ¿cuál es el camino de la Marcha Verde? Que va a tener que decidir, porque tú dices, falta mucho tiempo. El proceso electoral, estamos a la vuelta de 3 años. Sí. El Movimiento Verde va a impulsar la lucha en contra de la corrupción y de la impunidad y se va a quedar fuera del proceso. Sería un error. Pero hay Sería un una constante de insatisfacción muy grande. Sin embargo, mira, en las últimas encuestas, sobre todo en la Gallup hoy, no sé en la tuya porque tú no las publicas. Así es. A mí alguna vez me llega de refilón alguna encuesta tuya, pero últimamente me están discriminando. Definitivamente, No es verdad, no es definitivamente parece que Abinader se ha afianzado como líder de la oposición. Así es. Porque en la Gallup hoy aparece incluso con mayor votación que Danilo Medina cuando la gente lo señaló por quién votarían en el universo, más que Leonel Fernández, mucho más que Hipólito Mejía. Sí. Y en el ámbito de lo que se decían miembros de o simpatizantes de su partido, aparecía de calle, creo que 69-13 sobre Hipólito Mejía. Pudiera ser que él encarnara todavía tiene oportunidad, porque a él como que le falta algo. Sí. Pero pudiera encarnar una candidatura significativa para la próxima presidencia. Mira, el proceso electoral del 2016 decantó 2 liderazgos. Sí. Danilo Medina, de la parte del gobierno oficialista, y Luis Abinader en la oposición. El principal líder de la oposición de este país es Luis Abinader. Sacar un 35 en el pasado proceso electoral sin recursos económicos, con un partido recién formado, contra una maquinaria electoral como es el contra PLD, el Estado. Y una maquinaria política detrás y contra el Estado y a los recursos del Estado. Y obtener esa cantidad de votos, pero además, Juan Bolívar, con el principal punto en su contra, y es que la mayoría de los candidatos del PRM lucharon por su propia candidatura a síndico, a diputado, a senador, y se olvidaron de la candidatura presidencial. Porque no creían en la posibilidad de triunfo. Sí. Y
todo lo que logró Luis fue a fuerza de su propio trabajo. Claro, no queremos decir que no hubo colaboración, pero el que estaba preocupado por su candidatura, por eso tuve que el PRM tiene senadores y tiene síndicos y tiene diputados, y en esos lugares que los síndicos y los senadores ganaron, Luis Abinader no ganó. ¿Por qué? Porque se preocuparon ellos por su propia candidatura. Ahora bien, en la oposición, y esto lo digo también públicamente, la lucha interna que tiene el PRM entre Hipólito Mejía y Luis Abinader, en estos momentos, la diferencia a favor de Luis Abinader contra Hipólito Mejía es sencillamente apabullante. Ahora, eso no significa que va a ser así cuando se realice la convención, porque la convención será dentro de un año y pico. Apabullante era un 69-13 que registró En Gallup nosotros, entre los PRMistas, o un 29-13 en el Universo. En nosotros, en los PRMistas, es 82 Luis Abinader, 17 Hipólito Mejía. Es decir, es una paliza propiamente en estos momentos. Pero en estos momentos no es la convención. Sí, la convención será dentro de un año y pico, dependiendo de la propia estrategia que use Luis Abinader y de la estrategia que haga Hipólito Mejía, podrá variar esos datos a favor o en contra de uno. Pero recuerda que cuando hubo la convención del 2015 para ser el candidato presidencial, nosotros le dábamos a Luis 72 y Luis sacó prácticamente 72. No, sacó 70, pero de 70 a 72 sí, es lo mismo. Y en ese momento no era ni la sombra Luis Abinader del líder que es hoy en el país. Él ha unificado no solamente al partido, no es verdad que hay dos fuerzas antagónicas en el PRM en estos momentos. El liderazgo es claro de Luis Abinader. Bueno, no solamente eso fue la otro elemento en su favor que apareció en la última Gallup, que por primera vez, antes las encuestas lo registraban a él como el candidato y cuando le preguntaban a la gente quién era el líder, aparecía Hipólito Mejía. Esta vez ya él apareció como el líder del partido, pero como 6 o 7 puntos por encima de Hipólito. O sea, nosotros también. que cambió ahí. En las encuestas de ustedes también. Sí, en nosotros también, incluso con una diferencia mayor que la que publica Gallup. Dentro de lo que es la simpatía del partido. Pero tú sabes que cuando nosotros preguntamos ¿cuál es el partido de su simpatía? PRM. Muy bien. Pero también preguntamos del partido que usted dijo que era simpatizante. En ese caso, usted dijo que era simpatizante del PRM. ¿Usted es simpatizante del partido o usted es miembro del partido? Entonces ahí tú tienes dos escenarios. Y en los miembros del partido es prácticamente el mismo nivel que los simpatizantes. En estos momentos, Luis Abinader encarna el verdadero liderazgo de la oposición. ¿Crecerá ese liderazgo? ¿Se va a ver disminuido? Bueno, ya eso va a depender de muchos factores porque estamos lejos de eso. Bueno, a él se le señala que él tiene poco carisma, como que le da dificultad de aproximarse más a la gente. Por ejemplo, lo que le sobra a Hipólito Mejía, que es esa capacidad de relacionarse con la gente. Y él parece que él tiene posiciones políticas muy centradas, sí, muy tal vez enfocado. le falta un poco de arrojo, de como sí. de arriesgarse. Sí. Es un jugador que, como un manager de béisbol que está muy centrado, pero hay veces que hay que tocar la bola en el momento que nadie podía contar con que hay que tocar la bola. Hay que hacer una especie de Ozzie Guillén. Exacto, o sacar a un pitcher en el momento preciso, ¿no? Cuando la gente espera que le den una oportunidad. Él como que le falta, ¿qué es lo que le falta a él? Mira, como a él tú le eres falta... analista y tú además has hecho encuestas para Luis Abinader y fuiste en algún momento también asesor político de él. Yo fui el consultor de la campaña de Luis Abinader hasta el 15 de marzo, que renuncié, y lo que he sido... de marzo del año de las elecciones. Del año de las elecciones. Y el 2016 yo estuve en la campaña hasta el 15 de marzo y me fui por situaciones, ¿verdad?, que se presentan en las campañas electorales. Pero te voy a dar un dato. Tratando de manejar lo que no se vea, ¿verdad?, que no se pueda dar algún dato que pueda ser, digamos, muy sensitivo. Pero mira, Juan Bolívar, nosotros éramos opuestos a una campaña de ataque a Danilo Medina, porque los datos de las encuestas decían que Danilo Medina era un gigante con pie de hierro, no con pie de barro. Entonces, la campaña no era atacar a Danilo Medina, porque los ataques o una campaña negativa o campaña sucia se revierten cuando un candidato tiene esa fortaleza.
Entonces, la estrategia que yo consideraba correcta era estimular la imagen y la figura de Luis. Porque lo que tú señalas, no lo señalas porque te parece, porque tú crees, es por tu propia experiencia. Ese es el tema que tenemos en las encuestas y nos dan los focus groups. La gente dice, sí, Luis es bueno, Luis es serio, Luis es inteligente, Luis es muy profesional, pero le falta algo. Bueno, ¿cuál es ese algo? Es el contacto con la población. Eso ha ido creciendo, ha ido mejorando. Cercano a la gente, que la gente lo vea cercano a la gente, eso ha ido creciendo, pero hay que hacer hincapié en esa línea, que la gente sienta que sí, que Luis representa los propios intereses que representa aquí. Bueno, pero para las elecciones del 2020, que falta todavía mucho, pero mucho trecho, de todas maneras hay que decir que se configura una situación diferente en el PLD. Primero, el presidente tiene un veto constitucional y para romperlo necesita esta reforma de la Constitución que generará tanto al interno de su partido como en la sociedad dominicana muchos conflictos. Sí, la tendencia que tiene de pérdida en este momento no parece que lo afiance de cara a una candidatura, sino que se va a desgastar más. Y por el otro lado, Leonel Fernández sería una alternativa, parece viable dentro de ese partido. En ese escenario es diferente, pudiera ser diferente al del año 2016 en términos de oportunidades de oposición. Sí, fíjate, si el candidato es Danilo, en estos momentos, Danilo tiene ventaja. Sí. Ahora, todavía, tal como tú señalas. Si se produjese, aunque él ha dicho y sus más cercanos colaboradores dicen que no va a la reelección, pero si fuese a la reelección... ¿Y tú le crees? Mira, en política yo ni le creo ni dejo de creerle a ningún político. A mí que me maten con los datos. Sí. Como dice mi mujer, el problema suyo es que usted dice, a mí mátenme con números. Sí. Entonces, ¿cuál es la situación? Que si Danilo fuese a la reelección y eso provocara un malestar, ¿verdad?, grande. Dentro y fuera de su partido. Eso podría mermarle. Pero si Danilo se atiene a lo que él ha dicho y lo que ha dicho sus colaboradores y no es el candidato, en estos momentos yo te diría, Luis Abinader es el presidente de la República, en estos momentos. Pero las elecciones no son en este momento. Porque en el escenario que lo manejamos con Leonel Fernández, Luis le lleva alrededor de 10 puntos porcentuales a Leonel Fernández en estos momentos. Sí, pero porque a Leonel no se le ve claro todavía como candidato. Correcto. A Luis Abinader. Luis Abinader en este momento parece ser el candidato más claro. Así es. Por los partidos principales. Así es. El que está más claramente, más cerca de conseguirlo, aparentemente. Correcto. Más que Danilo por el veto constitucional, más que Leonel por el veto de los danilistas, y más que Hipólito, o sea, más que Guillermo Moreno, más que Maspuí, Eduardo Estrella, más que Minú en este momento. Pero ese es el cuadro político que tiene el país ahora mismo. Mira, lo que pasa es que las campañas son precisamente para eso, para encantar a la gente. Y Leonel, por ejemplo, en estos momentos, que tiene una diferencia sustancial por debajo de Luis Abinader, el punto positivo de Leonel Fernández es que si sale, es un hombre que encanta, encandila. Cuando habla, cuando se acerca, la gente precisamente le llega. Ese es un elemento muy a su favor, que en una campaña, con los recursos de la organización de su partido, si el partido no se divide o el partido se integra por completo a una campaña, entonces con Leonel hay que guardar. Pero para eso habrá que esperar a ver si cómo pasa el PLD su prueba. Correcto. Eso es una de las grandes incógnitas que hay, ¿verdad?, en el panorama. Porque hay otra cosa, Juan Bolívar. En estos momentos también la gente dice, el PLD está dividido en dos grandes bloques. No es verdad. No es verdad. La correlación de fuerza a lo interno del PLD es un 80-20 a favor de Danilo. O sea, no es 60-40 ni 55-45. En los órganos directivos no hay ninguna duda. Bueno. Ahora, entre la militancia y los simpatizantes, la GALU no marcó eso ya. Nosotros sí lo marcamos. Lo marcan. La encuesta ustedes siguen marcando a Danilo dentro de los simpatizantes del PLD. Dentro de los simpatizantes del PLD es un 80-20 en estos momentos. Porque en la GALU apareció muy fuerte, aún entre los que se decían simpatizantes del PLD, Leonel resolvió con fuerza en esa última GALU. Leonel ha mejorado, pero evidentemente, porque si tú dices, digamos, unos 6 meses atrás, Leonel tenía tal vez un 12, un 13, hoy día tiene un 20.
pero Danilo tiene precisamente un 80-20 a lo interno del PLD. ¿Esa correlación de fuerza va a cambiar? Eso puede cambiar. Eso puede seguir fortaleciendo a Danilo o puede debilitarlo. Porque en la situación del PLD es un día a día. Es como el enfermo que llega y lo sacan de cuidados intensivos, pero el médico no se puede ir de vacaciones, tiene que estar cerca de él. Bueno, hay que darle las gracias al doctor Leonardo Aguilera, director del Centro Económico del Cibao, que hace encuestas y que las sabe interpretar. A mí me consta que desde muchos años ya he visto muchas encuestas del Centro Económico del Cibao y yo las he defendido generalmente porque las que se han hecho públicas y las que yo he conocido, en general han sido encuestas que no han estado muy lejos de la realidad en cada momento. No, yo te puedo decir claramente, desde el 96 para acá, la firma de mayor acierto es el Centro Económico del Cibao, ¿no? Vamos a esperar que siga haciendo encuestas y tener otra oportunidad un poco más adelante de volver a conversar con Aguilera aquí en Jornada Extra. Con mucho gusto, con mucho gusto.